El motivo por el cual, o algunas de las características por las cuales me llamaba mucho la atención esta situación, es porque en ninguno de los casos, o mejor dicho, en todos los casos estaban omitidas no solamente las excepciones, sino las diferencias, y había como un prototipo, ¿no? Todo personaje que era atacado por los movimientos se convertía inmediatamente no en quien era el personaje en sí, tampoco en una acción que había cometido en un contexto, sino en la acción bajo una lupa que en vez de mirar incluía debajo de ese telescopio elementos que ya tenía prefabricados, preconceptos y prejuicios. Me llamó mucho la atención en cada una de las circunstancias cómo no había ninguna situación. El método era obvio, que ahora se entiende por qué el método necesitaba de la difamación, porque necesitaba del aislamiento y necesita de un montón de cuestiones. El aislamiento no funciona solamente por el aislamiento en sí. Hay formas de aislamiento que es blindar la mente de los que van a atacar a una persona para que en todo diálogo donde se deba establecer una relación de confianza esté anulado previamente el hecho ese. No existe ninguna relación de amor que pueda existir desde una relación de desconfianza. Entonces, partiendo desde esa base, ¿para qué te vas a acercar a alguien a quien no vas a poder amar? Y eso era lo que estaba extirpado del relato. Por eso es que se convertía en un feminismo que su construcción ideológica era matar a esa otredad. Y esa otredad era la otredad masculina. A raíz de esto, y en respecto de este debate, dicho en otras palabras, fue interesante que con Delfina tuvimos un diálogo puntual, que obviamente yo incluyo en los textos de estas obras que yo estoy haciendo, que para mí son obras documentales y que otros quieren desprestigiar de su razón de ser y demás. Pero bueno, son formas de expresarse de cada persona ante diferentes contingencias, ¿no? Y esta cuestión de hacer personajes sin matices, para que quede muy definido y rotulado el rol del malo y el rol del bueno, o sea, como esa prefabricación de quién va a ser qué ante qué, y cierto uso de camisetas ideológicas que nadie aplica, pero que le exigen a los que ponen bajo la lupa que sí las apliquen, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque todo eso en sí, todo junto, lo que te da es personas con intenciones de controlar a otras personas. Y ese es el principio básico, precisamente ese es el principio básico de todo lo opuesto a la libertad. De toda clase de obsesión patológica, el principio básico es ese, la intención de controlar a otros. No es lo mismo que la intención de convencer a otros. Y después, la intención desmesurada de convencer a otros se convierte, ya lo ves, en fascismo, porque cuando es desmesurada necesita censurar al otro, necesita evadir el debate que lo complique. Si la intención de convencer a otros fuese una intención democrática, tanto la que quiere practicar los llamados feminismos o quienes dicen llamarse así, u otras fuerzas políticas y varias ideologías, estaría incluida la contraparte del debate. Y acá lo que se hace es amputarla. Entonces me llamó la atención y dije, bueno, vamos a ver cómo presentamos este tema. Y recordé ese diálogo que bueno, no hay muchas otras opciones de cómo trabajar ante una situación tan compleja como la desplegada por un pacto de antinomias, ¿no? Y eso es interesante. Después las valoraciones cambian según quien las aplica. Ahora resulta ser que
si uno se acuesta con más de una mujer, es porque no le importa ninguna. El peso de esa razón ideológica es una razón religiosa, jurídico-religiosa, y representa precisamente ciertos fonemas patriarcales y matriarcales que provienen de sectores que siempre han ejercido el control y la tortura. Son sectores que, curiosamente, ejercían mutilaciones públicas, ¿no?, bajo el precepto del rey monárquico. Por eso es que no es ingenuo cuando señalo la oligarquía terrateniente, la plutocracia. Mirá vos qué interesante que se parezca tanto a la palabra plutocracia. La plutocracia terrateniente burguesa es también feminismo marxista. Quizás es demasiado profunda la pregunta para estos sectores que dicen practicar ideologías sobre las cuales no pueden argumentar ni discutir, porque parece que les meten un cassette y les dicen repitan, no piensen, anulen el debate y repitan. Y parece que queda muy claro que el lorismo verde ilustrado se dedica a eso, en vez de defender derechos. Que sería mucho más interesante defender derechos, ¿no? Porque los derechos se copractican. Si se copractican, tiene que haber una discusión de verdad. A no ser que quieras hacer una discusión donde quieras asesinar a la mitad de la humanidad, lo cual sería kissingerismo puro y duro, ¿no? Interesante, me parece, es interesante la cuestión.